Muy buenas tardes. En esta hora damos gracias a Dios porque nos permite encontrarnos aquí, ¿verdad? Nuevamente en esta su casa, casa de Dios, casa de usted también, ¿verdad? Agradecemos infinitamente su amor eterno, su misericordia, el hecho en el cual Él nos concede vida, ¿verdad? Nos permite estar aquí nuevamente, escuchando su palabra, ¿verdad? Sean bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Y a todo cuanto Dios le ha dado. Le agradecemos infinitamente ese amor tan grande de Dios hacia nuestras vidas. Y yo te invito en esta tarde a que tú permitas que el Señor obre en tu corazón. Les damos una bienvenida de parte de nuestro pastor Juan Manuel Serino León, pastor de la Iglesia Jesucristo Camino de Salvación, ¿verdad? Se encuentra en la ranchería Tierra Adentro de Jalpa de Méndez. Ahí tienen su casa, ¿verdad? Para cuando gusten visitarnos, y si quieren también enviar alguna petición de oración, ¿verdad? Pueden enviarla a la página, ¿verdad? Y se los agradeceremos muchísimo. Dios les bendiga. Vamos en esta hermosa hora a inclinar nuestra cabeza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él venga a ayudarnos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo venga a orar en nuestro corazón ante tanta necesidad, ¿verdad? Allá afuera, pero sobre todo ante tanta necesidad de nosotros particularmente que tenemos, ¿verdad? Delante de Dios. Así que inclina tu cabeza ahí donde estás y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que Él, a través de su palabra, ¿verdad?, nos alimente, nutra nuestra alma y nuestro espíritu y nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra. Amado Padre, eterno Dios que moras en los cielos, agradecemos infinitamente tu amor eterno, tu fidelidad. Agradecemos, Padre mío, el que tú nos concedas en esta hermosa tarde estar delante de tu presencia, Padre mío. Sabemos, eterno Dios, que tú has preparado este día, Señor, para ministrarnos a través de tu Espíritu Santo, para guiarnos, Señor, a través de tu palabra, para hablar a nuestras vidas de tal manera que seamos tocados a través de tu Espíritu, Padre mío. Damos gracias, Señor, por las vidas, por las familias, Señor, que estarán mirando esta predicación, Señor, y en las cuales tú estarás obrando, Padre mío de la gloria, porque el propósito tuyo, oh Jesucristo, es que todo ser humano te conozca, es que todos aquellos, Señor, que tengan sed, como dice tu palabra, vengan y tomen del agua gratuitamente, ¿verdad, amado Padre? Y que podamos verdaderamente entregarte nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, y este lugar queda bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Muy bien, vamos a leer el libro de Juan, ¿verdad? San Juan 10, vamos a estar leyendo el capítulo 10, versículo del 13 al 15, ¿verdad? La predicación se llama hoy precisamente, ¿verdad?, Jesucristo, ¿verdad? El buen pastor. Él es nuestro buen pastor y la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Jesús, el buen pastor, ¿verdad? El pastor de pastores, el príncipe de los pastores, ¿verdad? Y es quien nos pedirá cuenta en aquel día cuando comparezcamos delante de Él para darle cuenta de cada vida que Él nos ha entregado dentro de una congregación. Le daremos cuenta, ¿verdad?, del alimento que le hayamos dado a sus ovejas, a las ovejas que Él nos ha entregado, ¿verdad?, para cuidarlas, alimentarlas, ¿verdad?, y en todo momento estar con ellas, porque ese es el propósito del pastorado cuando Él llama, ¿verdad?, vidas para eso, para su servicio, ¿verdad?, no para nosotros, para que seamos nosotros quienes nos apacentemos a nosotros mismos, sino que nosotros apacentemos a sus ovejas. No es para que nosotros, ¿verdad?, nos enseñoreemos de ellas, sino para guiarlas, para cuidarlas, para amarlas, para protegerlas, porque eso es lo que Él hizo con nosotros, ¿verdad? Así que vamos en este momento a entrar a la palabra. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera, ¿verdad? Lo vamos a leer desde el 10, dice vamos a leer hasta el 14. Y dice así: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y las dejan, y las ovejas huyen, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado,
y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dice, ¿verdad? Claramente, dice aquí donde acabamos de leer, ¿verdad? Y lo podemos ver claramente. Y también nos dice en Primera de Pedro, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, él sabrá darle a cada uno el pago, ¿verdad? Esa corona incorruptible por el trabajo que él te ha encomendado. Hoy quiero dirigirme, ¿verdad?, a todos aquellos que van a escuchar esta predicación, personas, almas nuevas, personas creyentes, pero también a los pastores, ¿verdad?, que están a cargo de una iglesia. También a los padres que son autoridad dentro del hogar, también a las madres que llevan a cabo un trabajo fundamental, ya que la Biblia dice que la mujer, dice, es ayuda idónea, ¿verdad? Y que juntos, pastores, padres e hijos, podemos formar un conjunto dentro del cuerpo de Cristo para ir y publicar las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Ir a ese mandamiento al cual Dios nos ha enviado, al cual dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, dice la palabra, será salvo. Dios está hoy buscando familias completas, Dios está buscando un trabajo en conjunto, Dios está buscando que nos unamos en esa verdad, pero en esa verdad clara y maravillosa, porque como vemos y acabamos de leer aquí, nos habla claramente el Señor, y nos habla, dice Jesús, el buen pastor, ¿verdad? Algo que vemos acerca de nuestro Señor Jesucristo es que cuando Él vino a la tierra, ¿verdad?, encontró gente religiosa. Se encontró a los saduceos, ¿verdad?, encontró a los fariseos y encontró un montón de sectas que decían conocer la palabra, y te digo que decían conocerla porque hoy vamos a entender en esta tarde lo que significa conocer a Dios, conocer su palabra y vivirla. Ellos conocían las Escrituras, ellos se conocían la palabra totalmente, la conocían de principio a fin, conocían las profecías, conocían acerca de todo lo que hablaba la Biblia en ese tiempo, los pergaminos, ¿verdad? Pero lo más triste de todo esto es que ellos habían cerrado su corazón. Cuando Cristo viene y se presenta como el Hijo del Dios Altísimo, ellos se quedan como lo que eran, una secta, una religión, ¿verdad? Celosa de costumbres, celosa de tradiciones, pero nos vamos a dar cuenta que cuando Cristo viene les muestra que el amor, como la misma Biblia dice, excede a todo conocimiento. Que el amor, dice, las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, pero que el amor iba a permanecer para siempre, ¿verdad? Porque con amor eterno Dios nos ha amado y por ello Dios ha prolongado su misericordia. Por lo tanto, cuando Él habla precisamente, ¿verdad?, cuando acontece esto, esas palabras que Él da, la Biblia narra que acababa de sanar a un varón que había sido ciego de nacimiento. Y quiero que te des cuenta de algo que es muy importante. Este varón Jesús hizo lodo, ¿verdad? Le puso lodo en sus vistas, en sus ojos y le dijo, ve y lávate. Y cuando él regresa, él ve y le dice, ve y preséntate. Y él va, ¿verdad? Y aquellos hombres religiosos, aquellos hombres llenos de tradiciones, de costumbres, aquellos hombres que amaban las túnicas largas, ¿verdad? Y que amaban la honra que le daban en las sinagogas, ¿verdad? Y que eran reconocidos como personas de la élite, ¿verdad? De cuestiones grandes. Dice que en ese momento ellos lo primero que sienten es un celo religioso. No hubo amor, no hubo misericordia de decir, gloria a Dios, Dios ha hecho un milagro, Dios ha hecho una obra poderosa, Dios ha devuelto la vista a ese hombre, sino que comenzó un juicio tan tremendo y tan terrible que la Biblia nos narra que fueron llamados los padres de este hombre, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿verdad? ¿Tu hijo nació así? Y ellos por el temor, ¿verdad?, a esta secta, por el temor a los fariseos, dicen, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Y él contesta y él comienza a hablar. Y ellos determinan que no era correcto que Jesucristo hubiese sanado a ese hombre ciego en un día de reposo. Como vuelvo a decirte, eran tradiciones, eran costumbres, eran religiosos, de rituales, de costumbres, de vivencias. Se creían que ellos venían de la descendencia de Abraham,
Pero Cristo le dice que Dios puede aún levantar hijos de Abraham, aún de las piedras, ¿sí? Derribando todo fundamento que no va en categoría de seres humanos, sino lo que Dios marca y lo que Dios establece. Terminando esto, el Señor comienza a hablar precisamente y les habla de una manera poderosa y les dice claramente que los que vinieron antes de Él, dice, eran salteadores, eran ladrones. Y aquí describe, yo soy la puerta, dice, y el que por mí entrare, escúchame bien, la única forma en la cual el ser humano, a nivel mundial te estoy hablando, el único medio para que nosotros podamos ser salvos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que tiene poder para transformar tu vida y la mía, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que Él es la única puerta, dice, el que por mí entrare, dice, será salvo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Cristo, ¿verdad? Y comienza el Señor a hablar y le dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Aquí Cristo estaba hablando acerca del diablo, ¿verdad? Que Él vino para eso, pero dice el Señor, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Hoy vamos a hablarle a la iglesia, hoy vamos a hablarle a nuestros hermanos en la fe, hoy vamos a hablarles a los pastores que están al frente de una congregación, hoy vamos a hablarle a los copastores, hoy vamos a hablarle a toda persona que tiene un cargo dentro de una iglesia. Va a entender aquella persona, ¿verdad?, que no se debe a sí mismo, que no se debe a un hombre, sino que se debe a Dios completa y totalmente, y que fue llamado para tener misericordia. Admirablemente mirábamos, ¿verdad?, el domingo, este domingo que pasó en el culto de la iglesia, cómo Dios ministra al ser humano, y pudimos ver cómo desde el altar Dios tocó vidas, Dios libertó vidas. ¿Y sabes por qué te comparto esto? Porque el ser humano en sí fuimos llamados para servir dentro de una congregación. Fuimos llamados para hacer, ¿qué cosa dice la Biblia? Servidores del Dios Altísimo. No fuimos llamados para ser servidos, sino para servir. La Biblia dice claramente que cuando Cristo vino, ¿verdad?, y le pidieron un sinfín de cosas, sus apóstoles, Él les dijo, aquellas autoridades se enseñorean, pero yo no vine a esto. ¿Sí? Y cuando le vienen y le dicen precisamente, dice el Hijo del Hombre, ¿vino a qué? No vino a servirse, ¿vino a qué? Vino a servir. Por eso vimos que tomó aquel hebrillo, tomó la toalla y lavó los pies de sus discípulos y les dijo, si vosotros me llaman a mi Señor, y su Señor está llevando a cabo esta tarea de lavar sus pies, significa que ustedes han sido llamados para servir. Y ese es el llamado hoy para los pastores y para toda persona que tiene un cargo dentro de una iglesia, y para las vidas que se congregan dentro de una iglesia como ovejas también. Somos un equipo al servicio de Cristo para el crecimiento y la expansión de la obra de Dios, ¿verdad? Y la Biblia es clara cuando nos habla precisamente, y compartía contigo, ¿verdad?, este domingo, algo que el ser humano jamás podrá hacer, es tocar el alma del ser humano, es tocar el corazón del ser humano, es obrar de una manera milagrosa, que es lo único que tiene poder para hacerlo, es Dios. Y nos damos cuenta que su casa, y esto lo vamos a tocar a lo largo de esta predicación, ¿verdad?, la casa de Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual está llevándose a cabo esto, las iglesias deben estar abiertas. Las iglesias, Dios marca y establece que deben estar abiertas, que los miembros deben estarse congregando y clamando, y te lo voy a compartir dentro de un momento, porque Cristo nos ha llamado para eso precisamente, para tener misericordia, nos ha llamado para llevar luz, para llevar vida, para llevar bendición en medio de la muerte. Y aquí lo podemos ver, dice, claramente dice el Señor que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y déjame decirte que Jesús jamás te llevaría a un lugar donde Él no ha ido. Él te llevaría a donde ya fue. Y la Biblia dice que cuando muere aquella niña, ¿verdad?, Él va y la resucita. Aquella mujer que tiene ese flujo, ¿verdad?, de sangre, dice que al tocar el manto del Señor, aquella
aquello que estaba pasando en su cuerpo, inmediatamente dice, cesa ese azote sobre ella. Aquella mujer que el diablo tenía encorvada hacía 18 años, dice que fue libre, ¿verdad? Dice que ella había gastado absolutamente todo, pero que el Maestro Jesucristo, nuestro Señor y Dios, la libertó. Y ese mismo Cristo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, sigue obrando de esta misma manera. Por lo tanto, claramente nos lo dice aquí en el momento en que él sana a este joven, ¿verdad? Ciego, a este varón. Inmediatamente los religiosos vienen, es que esto no debe ser así. ¿Sabes por qué se piensa de esta manera? Porque estamos pensando de una manera natural. El mundo hoy se mueve de una manera natural y es natural todo lo que vemos como el aborto, como las violaciones. Se está haciendo normal ver la gente que está adoptando niños, ¿verdad?, en contra de lo que Dios marca y establece. Estamos viendo cómo van avanzando las leyes que van en contra de la voluntad de Dios, pero el mundo natural dice, es que esto es normal. ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? Levantar nuestra voz, interceder en oración, y Dios va a responder y va a obrar de la manera en que Él tenga que hacerlo. Pero el hombre natural, dice la Biblia, no percibe lo que es el Espíritu. Y podíamos comprobarlo precisamente el domingo, viendo cómo Dios, cuando su pueblo dentro de su casa, la casa de Dios que debe estar abierta, porque la Biblia lo marca y lo establece precisamente en el libro de Crónicas, habla de que si él enviaba pestes, que si él enviaba alguna cuestión sobre la tierra o era permitida, dice, si mi pueblo viniere a esta casa, dice, mis ojos estarían atentos en esta casa y mis oídos estarían atentos al clamor. ¿Qué significa? Que las casas de Dios alrededor de todo el mundo deben estar, iglesia, deben de estar abiertas. Todas las iglesias alrededor del mundo deben de estar abiertas y los pastores deben de ir al frente juntamente con su rebaño, teniendo misericordia y llevando a la humanidad a una luz verdadera que se llama Jesucristo, nuestro Señor, nuestro libertador, nuestro sanador. Queremos algo que es muy real y que es muy verdadero, ¿verdad? Y Dios lo marca y lo establece aquí. Dice que el asalariado huye, porque es asalariado, y cuando ve venir el peligro, y cuando ve venir la enfermedad, dice, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Pero el verdadero pastor de pastores, Jesucristo, no nos suelta, no nos abandona, no nos deja jamás. Pero algo muy importante es que también ha llamado pastores sobre esta tierra, que tienen que estar al cuidado, dice, y te lo voy a comprobar en el libro, vamos a buscarlo en el libro de Ezequiel. Ahí nos habla de algo que es muy importante en este tiempo. En el libro de Ezequiel 34, vamos a leerlo, quiero que lo leas conmigo para que puedas comprender. Si tú estás a cargo de una iglesia, si tú eres padre de familia, si tú eres miembro de una congregación, debes orar porque las iglesias sean abiertas, debes orar porque las vidas en este tiempo en que hay tanta muerte, vengan y se refugien en el lugar que Dios ha marcado, que Dios ha establecido, ¿verdad? Nos dice aquí en el libro de Ezequiel 34, vamos a leer, ¿verdad?, el 3 y el 4, y te darás cuenta cuando Dios habla precisamente a quién, a los pastores. Dice en el 4, nos dice claramente, vamos a leer desde el 1 para que lo podamos entender. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. En este tiempo la palabra no cambia, ¿verdad? En este tiempo Dios hoy está hablando a los pastores que están al frente de una congregación. Pastores que ha llamado Dios, dice, para que anden en libertad para con su pueblo. Pastores que ha revestido del poder de su Espíritu Santo. Pastores que deben andar guiados a través del Espíritu de Dios para conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios. Y nos sigue diciendo aquí, dice, coméis la grosura y os vestís de lana. La engordada degollasteis, mas no apacentáis a las ovejas. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curaste a la enferma, no vendaste a la peniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hoy tenemos que entender que cuando
cuando Dios llama a un varón al pastorado, ¿verdad? Para que le sirva, el propósito es para qué se tiene un poder. Y si nos vamos al ámbito, ¿verdad?, terrenal, ¿qué hace un pastor? Cuida las ovejas, ¿verdad? Que está pendiente de llevarla a que haya buenos pastos, a que haya agua, a que no venga ningún animal y las dañe, ¿verdad? Y cuida de ellas día y noche. Esa es la labor. Por eso cuando Dios hace un llamado, es un llamado total, es un llamado completo, es una entrega completa. ¿A quién? A Cristo. Y por amor a Cristo, a las ovejas es entregado, ¿verdad? Y aquí nos sigue diciendo precisamente, es importante que analicemos, dice, ¿qué debemos de hacer en este tiempo? En este tiempo que las iglesias han sido cerradas, de donde reciben el alimento las ovejas. ¿Tú crees que el hecho de que se pueda predicar a través de las redes es lo mismo que estar dentro de una iglesia congregándonos como hermanos, amándonos como ellos, saludándonos y bendiciéndonos mutuamente? Te voy a comprobar que no, porque dentro de un momento tengo una cita bíblica que voy a compartir contigo, donde dice el Señor que Él quiere que en su casa es donde debemos congregarnos y que no debemos congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Dicen muchos, es que por el tiempo, miren lo que está pasando. Es triste ver que muchas personas que han visto nuestra iglesia abierta, dice, son inconscientes. No, somos obedientes a Dios y sabemos la necesidad que está pasando dentro del pueblo. Podemos compartirte en esta tarde. Hemos visto a la peniquebrada, hemos visto a la descarriada, hemos estado pendiente de la que se fue y hemos tenido que irla a buscar, porque ese es el trabajo que Dios establece para el pastorado. El pastor debe ser consciente que debe delegar responsabilidades, pero quien está al frente y a quien Dios le pedirá cuenta es al pastor. ¿Cuántas almas no hay que tienen necesidad? Nos ha llevado Dios a hogares de familias que pertenecen a otra iglesia, pero que su pastor no se ha podido acercar a ellas porque su pastor solo puede hacerlo a través de una videollamada, a través, ¿verdad?, de una oración por celular. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros podemos, porque como ya tenemos un celular, agarrar ese celular y orar? ¿Qué cosa tan terrible está pasando hoy? Déjame decirte que ante una necesidad de alguien quizás que estuviera, nosotros aquí en Villahermosa, y alguien que estuviera en China quizás, y por una necesidad de cuestiones, porque el único que es omnisciente, omnipresente y todopoderoso es Dios, y ante una necesidad, pero dentro del mismo estado, dentro del mismo lugar, dentro de del mismo municipio, tener que tomar un celular. ¿Quién dice o en qué parte de la Biblia dice que nosotros podemos orar a través de un celular, a través de una videollamada? Hoy podemos usar las redes, ¿por qué? Porque queremos alcanzar, pero están abiertas las iglesias. ¿Para qué? Para que de allí mane la bendición precisamente, ¿verdad? Hoy se están usando las redes sociales, ¿por qué razón? Porque las iglesias están cerradas. Nosotros, nuestra iglesia, por la misericordia de Dios, la tenemos abierta, la mantendremos abierta en el nombre de Dios, porque hemos visto cómo Dios ha llevado ovejas de otro redil, de otras iglesias, ante una necesidad que ha llegado enferma, que ha llegado necesitada de fortaleza espiritual, que han llegado necesitados porque necesitan ese alimento fresco, ese alimento que solamente el Espíritu Santo puede dar. Entonces podemos comprobar de una manera real y verdadera que se requieren las iglesias abiertas. Y aquí, como te decía hace un momento, aquí donde acabamos de leer, nos dice todo esto, y hay un llamado para los pastores, y pueden decir, eso era el tiempo de Israel. Entonces, cuando tomamos la palabra y Dios le está hablando a Israel, entonces no la tomarías para ti. Pero Dios, cuando habla aquí, te está hablando a ti precisamente, que estás escuchando esta palabra, y claramente el Señor habla y dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, ¿contra quién estaba Dios? Dice, contra los pastores, ¿sí? ¿Qué iba a hacer Dios? Dice, esto lo estamos leyendo en Ezequiel 34. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. Y
demandaré mis ovejas de sus manos, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Es importante que nosotros analicemos en esta tarde, en esta hora, la necesidad que hay a nuestro alrededor. Dice la Biblia que no se enciende una luz y se esconde debajo de un almud. Dice que si la sal no sirve para salar, no sirve más que para ser hollada, tirada afuera y aplastada por los hombres. ¿Para qué quiere Dios a su iglesia en este tiempo? Para que su iglesia resplandezca, para que los pastores vayan al frente proclamando a un Dios vivo, a un Dios de poder, para hacerles sentir a las ovejas que están seguros que el príncipe de los pastores ha llamado pastores conforme a su corazón. Jehová Dios estaba en contra de estos pastores, ¿verdad? Que habían abandonado a las ovejas, que las habían dejado, que no habían estado pendientes de hoy. Hoy es tiempo, dice la Biblia, que Jesucristo conoce a cada oveja por su nombre. Por su nombre la conoce. Por lo tanto, los pastores terrenales tienen que saber qué acontece con las ovejas, el sufrimiento que ellas están llevando, lo que están pasando dentro de su casa, lo que están viviendo. Si las ovejas están enfermas, hay que estar con ellas en medio de la enfermedad. Si las ovejas tienen hambre, hay que estar con ellas para darles el alimento. Si las ovejas están en los hospitales, hay que estar con ellas. Es un trabajo total y completo. Pero si Dios te ha llamado es porque te ha capacitado y es porque te ha preparado para llevar esa obra. Es importante que tú hagas esa labor, porque la palabra del Señor dice que Él estaba en contra de los pastores, dice que estaban apacentándose a sí mismos, que estaban sirviéndose de las ovejas sin ellos poder servir, cuando el ejemplo de servir lo tenemos en Cristo, ¿verdad? Y aquí nos dice precisamente, no vistes a la débil, dice. ¿Sabías que dentro de la iglesia hay gente que es débil? Y al momento en que se cierran las iglesias y dejan de congregarse, comienzan a caer, comienzan a pecar, se alejan de Cristo, y que es importante estar pendiente de ellas. ¿Sabías, como dice aquí la palabra precisamente que acabamos de leer, dice, ni a la peniquebrada, no volviste al redil, a la descarriada, no buscaste a la perdida, dice, sino que te has enseñado con dureza? A veces nos creemos tan santos que creemos que no vamos a caer, y la Biblia dice, mire, que el que esté firme, que mire que no cae. Tenemos que tener compasión, tenemos que tener misericordia, pero sobre todo tenemos que tener amor por el rebaño, y saber que hoy tenemos que levantar nuestras voces y decirle al gobierno, ¿verdad? Y decirle, necesitamos nuestras iglesias abiertas, porque así como ellos, como gobernadores, como presidentes municipales y como presidente de nuestro país, ¿verdad? Por quien estamos orando y por quien estamos pidiendo, porque la Biblia dice que oremos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, dice, para que todo esté quieta y reposadamente. Pero así como el país, México, necesita un presidente que esté al frente, que esté pendiente de las necesidades, ¿verdad?, de cada estado, de cada lugar, así como se requieren gobernadores que estén al tanto de las necesidades del pueblo y presidentes municipales como delegados, así el cuerpo de Cristo necesita estar al frente con sus iglesias abiertas, clamando a Dios, pidiendo a Dios por la autoridad que Dios ha puesto, que Dios ha establecido. Pero las iglesias deben estar abiertas, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Y quiénes son los que se van a poner de acuerdo? Todos los pastores, a quienes Dios ha llamado, a quienes están en autoridad, mostrarle también a nuestras autoridades, ¿verdad?, que Dios ha puesto como presidente, como gobernadores, ¿verdad?, como presidentes municipales, mostrarles que el Dios que nosotros tenemos tiene poder para cambiar nuestro país, puede llevarse toda plaga, toda enfermedad, y que el nombre de Dios se ha puesto en alto. Pero no podemos escondernos, no debemos escondernos, no debemos decir como los demás piensan y como los demás dicen, hay que guardarnos, hay que escondernos. No podemos salir de casa cuando Dios te está diciendo, pueblo mío, sal, pueblo mío, lleva vida, pueblo mío, lleva salvación. La Biblia es clara cuando nos lo dice, y esto lo vamos a ver en el libro de Crónicas. Quiero que me acompañes un momento allí, quiero que lo entiendas de esta manera, porque Dios es perfecto, ¿verdad? Y Dios a tiempo
habla a nuestras vidas. En el libro de Crónica nos habla precisamente de cómo la casa de Dios debía estar abierta precisamente. Dice aquí, lo vamos a buscar en Segunda de Crónicas 7:11. Dice de esta manera: pacto de Dios con Salomón. Dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido, escúchalo bien, tú que eres oveja, tal vez tú que eres pastor, tú que eres un hijo de Dios y tal vez tú que no conoces a Cristo, escúchalo, que Dios ha establecido su casa como casa de oración y que los ojos de Dios están atentos allí en esa construcción. Dice la Biblia claramente que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios, porque Dios no habita, dicen, en templos hechos de manos. Vamos a entenderlo porque la grandeza de nuestro Dios es majestuosa, es maravillosa, pero Dios ha establecido lugares, su casa. ¿Para qué? Para enviar allí bendición, dice, y vida eterna, ¿verdad? Y nos lo dice aquí precisamente cuando le habla a Salomón, y está hablando de una casa que Salomón había edificado para que Dios visitara allí a quien, al pueblo. Y claramente Dios le habla a Salomón y le dice de esta manera: y apareció Jehová a Salomón, dice, de noche, y le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y dice de esta manera en el 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces dice, escúchalo bien, ¿dónde escucharía Dios? Dice, en su casa, el lugar que Salomón había consagrado para hacer la casa de Dios. ¿Qué significa eso? Mucha gente dice, en cada hogar se ha levantado un altar para Dios. Eso debió de haber sido siempre. Eso debió de haber sido aún antes de que cerraran las iglesias. Tu casa debe ser un altar para Dios. Tu corazón y el corazón de tu familia debe ser un altar para Dios siempre, donde no haya suciedad, donde no haya malas palabras, donde no haya malos pensamientos, donde no haya malas actitudes. Tu vida debe ser un lugar especial donde el Espíritu de Dios more. Hoy tomamos esa palabra. Pensó el diablo que cerraría la iglesia, pero se ha levantado en cada casa un altar para Dios. Eso debió y debe ser siempre. Nuestra casa debe ser un lugar consagrado, donde la presencia de Dios debe pasearse siempre. Eso debió y debe ser siempre. No podemos cambiar nuestra casa por la casa de Dios. Dios ha establecido un lugar donde su pueblo se congregue, pero tu casa siempre debió de haber sido un altar. Y este es un dicho que ha salido. El diablo pensó cerrar las iglesias, pero en cada casa se ha levantado un altar para Dios. Fíjate que hay algo que tenemos que entender, que el ser humano acomoda todo a su manera. Pero Dios no cambia, y a través de los tiempos Dios ha levantado casas donde su presencia desciende. Déjame decirte en esta tarde que Dios habitaba, dice, en medio de tiendas, y en Silo Él determina habitar, dice, en un tabernáculo, el cual guardaban los hijos de Elí, dice, el arca del pacto allí descansaba, ¿sí? Y dice que era un lugar donde la presencia de Dios estaba, ¿sí? Un lugar que era especial para Dios, ¿verdad? Y dice que ya cuando David determina traer el arca de Dios y la ponen aquí en esta casa, es una promesa la que Dios hace de que sus ojos, sus oídos, su presencia estaría allí. Así que no podemos cambiarle el lugar a Dios, de decirle, imagínate dentro de un tiempo. Hoy dice la gente, podemos orar en casa, sí podemos hacer nuestro altar familiar, pero eso es algo que siempre debemos hacer, y debemos de llevar una vida de oración en casa, sí, efectivamente. Pero hay algo que tenemos que ver, que tenemos que entender, que no vamos a hacer que la palabra se acomode a nosotros, sino nosotros nos vamos a acomodar a la palabra. Y Dios establece un lugar para donde Él tenga a todo su pueblo, tenga a todos sus hijos. Y ¿sabes qué dicen muchos? El diablo determinó cerrar. No. Lo determinamos nosotros. Porque como te decía hace un momento,
tenemos autoridades a nivel eclesiástico, tenemos autoridades que tienen que levantar nuestra voz, y así como nuestros gobernantes, nuestro presidente está llevando a cabo labores para el bienestar del país, la iglesia tiene un poder maravilloso para transformar vidas, para salvar vidas, familias, ¿verdad? Y para orar por nuestras autoridades. Si toda nuestra autoridad eclesiástica hubiera determinado pedir, creer y confiar en Dios y decirle: Señor, creemos que tú nos guardarás, e iremos, ¿verdad?, con nuestro presidente y le pediremos que nos permita mantener la iglesia abierta, porque creemos que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que nos puede guardar y puede librarnos, así como libró, ¿verdad?, a Israel en la tierra de Egipto, que mientras había muerte, que mientras había plagas, que mientras había oscuridad, el pueblo de Dios tenía luz, tenía vida, tenía bendición. Pero necesitamos entrar en la presencia de Dios para que Dios nos guíe y nos dirija y nos diga qué es lo que Dios determina para nosotros. Hoy mucha gente dirá: apóstatas, están hablando en contra de nuestras autoridades, están hablando en contra, pero no es cierto. Nos sujetamos a nuestra autoridad, pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y no estamos saliéndonos como malhechores, estamos pidiendo un bien común para todo nuestro país, clamando. Guatemala y otros lugares, los presidentes se han levantado y han dicho: solo Dios puede, es el único que puede hacer que esta enfermedad pare. Solo Dios tiene poder para transformar las vidas, para dar vida. Necesitamos llevar también esta palabra a nuestro presidente, ¿verdad?, a nuestro presidente de la República, y decirle que el Cristo que tenemos es un Cristo de poder, pero se lo tenemos que mostrar nosotros los creyentes. Salir y decir: creemos, confiamos y creemos que Dios tiene poder, y clamaremos por todo México pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él. Pero no nos cierren las iglesias, necesitamos estar allí, porque la Biblia dice, aquí donde yo estoy leyendo, y tú puedes mirarlo, ¿verdad? Dice: si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, escúchalo bien, a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y nos dice en el 15 algo que quiero que quede grabado en tu corazón. Dice así: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración. ¿En dónde? Aquí está, en este lugar. ¿En dónde? En su casa. El lugar que se había consagrado para su servicio, donde se llevarían a cabo las reuniones, donde Dios había establecido que fuera de esta manera. Porque ahora dice, en el 16 nos dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. ¿Te das cuenta? Es Dios hablando a tu vida. Si eres una oveja, lleva este mensaje a tu pastor, ¿sí? Si eres pastor, lleva este mensaje a tu corazón y dile a Dios: Señor, necesito levantarme en oración, necesito pedirte que abras puerta, pero yo voy a actuar, ¿verdad? Voy a pedir que mi iglesia se abra. Yo necesito alimentar a mis ovejas necesitan escuchar palabra, necesito que mis ovejas vengan a mi casa. ¿Para qué? Para que allí Jehová pueda tocar sus vidas. Yo te decía hace un momento, este domingo que nos tocó, ¿verdad? Y Dios obró en la vida de los que estaban allí. Es maravilloso ver cómo Dios liberta, cómo Dios sana, cómo Dios fortalece, cómo Dios obra. Pero estamos en su casa. Su casa está abierta, y vuelvo a repetirte, no es tu casa, es la casa de Dios la que Él quiere que esté abierta. Dice que es allí donde su pueblo debe humillarse, donde es invocado su nombre, donde debe buscar su rostro, dice, porque ahora dice: he puesto mi nombre, ¿dónde? En su casa. Esta es su casa también, pero Él tiene su casa, donde dice, tenemos hasta los nombres, ¿verdad? Jehová es mi roca, Jehová es mi Dios,
tenemos Iglesia Jesucristo, Camino de Salvación, San Juan 3:16, nombres, nombres, nombres sobre nuestras iglesias, proclamando el señorío de Jesucristo, proclamando su nombre, proclamando que allí hay pueblo de Dios y que el pueblo de Dios no le tiene temor a la muerte porque el dueño de la vida es Dios. Pero hoy Dios habla a tu vida. Y hay algo que Dios va a hacer, dice, si tú estás dispuesto en esta tarde, y esto nos lo dice en Jeremías 3:15, dice de esta manera, ¿verdad? Jeremías 3:15 nos habla y dice que si tú determinas en esta hora ser ese pastor conforme al corazón de Cristo, si tú determinas ser ese esposo, ese padre conforme al corazón de Cristo, Dios hará la obra, esa mujer conforme al corazón de Dios, ese joven, el cual verdaderamente tome ese impulso y determine hacerlo. Dice Jeremías 3:15, dice de esta manera, dice así, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en los días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni echará mano, ni se hará otra. Porque en ese tiempo, dice, Jehová llamará el trono de Jehová y todas las naciones vendrán allí. Dice que por causa de Jehová correrán a ti pueblos que no te conocieron, personas que tú no conocías, correrán a ti por causa de Jehová nuestro Dios. Hoy necesitamos alzar nuestra voz, unirnos como pueblo de Dios, no para rebelarnos contra nuestras autoridades, sino para pedirles en el nombre de Jesucristo que nos permitan abrir nuestras iglesias. Hoy hay mucho pueblo de Dios que ha vuelto atrás. Hoy hay mucho pueblo de Dios que está cargado, cansado, afligido, que tienen problemas dentro de sus hogares, padres enfermos, madres enfermas, que necesitan que el pastor esté allí dándole una palabra, que las iglesias estén abiertas para poder llegar, y como dice aquí, que Dios ha establecido su nombre, que sus oídos están allí también. Allí Dios fortalecerá, Dios puede hacerlo en nuestros hogares, pero Dios ha establecido un lugar. No nos conformemos a este siglo, dice la palabra, sino renovémonos en el poder del Espíritu Santo. Es necesario entender que Dios advirtió de todo esto que venía, todo esto que aconteció, toda esta muerte que está pasando. Dios nos lo advirtió y nos dijo, viene muerte, viene destrucción, ayunen, oren, clamen, pero también nos dijo, no cierren mi casa, les quiero aquí. Imagínate en aquel día, ahorita tan solo es cerrar las iglesias, pero en aquel día que se determine quitarte la Biblia y que no la puedas leer, imagínate el día que cierren totalmente las iglesias y que dentro de tu casa ni siquiera te permitan orar o entonar un canto o buscar a Dios. Vas a esperar ese tiempo. Si no lo has hecho en este tiempo, que es una necesidad tan grande a nivel mundial, no lo harás en aquel día. Imagínate en aquel día que te digan, maldice a Dios y niega tu fe, porque si no te vamos a matar. Ahorita hay la probabilidad de que el virus llegue o no llegue a tu vida, pero en ese tiempo será una muerte segura en la cual se te dirá, niega tu fe o te matamos. ¿Qué le vas a decir en ese tiempo si en este tiempo no tuviste la certeza, no tuviste la fe de decir, voy a salir, Dios está conmigo, y aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno? Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, porque Él lo ha prometido y Él ha dado una orden a su pueblo. Pueblo mío, sal y lleva palabra de vida. Así que en esta tarde yo te invito, padre de familia, pastor de una iglesia, miembro del cuerpo ejecutivo, miembro de alguna situación dentro de tu iglesia, sé portavoz, acércate a tu pastor y dile, vamos en el nombre de Jesús a unirnos, vamos con nuestras autoridades, ¿verdad?, del concilio, vamos a pedir que abran las iglesias. Nosotros tenemos nuestra iglesia abierta.
porque estamos decididos a obedecerle a Dios, porque Dios ha pedido que su casa esté abierta y hemos visto cómo Dios ha llevado pueblo que tiene necesidad y Dios ha estado tocando vidas, sanando, libertando, pero esto es a nivel mundial que hay necesidad. Necesitamos pararnos firmes en el nombre de Jesucristo, porque el pastor de pastores, que es Cristo, te está diciendo: es tiempo de levantarte, es tiempo de resplandecer, es tiempo de que mi casa de oración es llamada. Sí, es necesario que esté, y ahí te lo pude comprobar en el libro de Crónicas, puedes leerlo tú en casa. Así que te invito en el nombre de Jesús, no te quedes tan pequeño, no te quedes tan raquítico en tu crecimiento espiritual. No hagas el trabajo que no te compete, haz la parte que te corresponde, haciendo lo que es, llevando a tu pastor a tener el valor, no a ser zarandeado, sino a ser edificado a través de la palabra, pero también a ser llevado a la comprensión y al entendimiento de que necesita ser guiado a través del Espíritu Santo, y que cuando el Espíritu de Dios nos dirige, no hay temor a equivocarnos. Dios nos ha llamado y Dios nos respaldará. Así que en esta tarde te invito, cierra tus ojos allí donde estás, pídele a Dios valor, ¿verdad?, para llevar a cabo la tarea, y unámonos para que las iglesias sean abiertas. Hay mucha necesidad. Quita el temor de tu corazón, quita el miedo. Si a Dios le place, te va a levantar. Así estés donde estés, ¿verdad?, la muerte llegará, pero si a Dios le place, vivirás y le servirás y contarás las maravillas de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque es excelso su camino, porque Dios es todopoderoso. Así que allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos. Amado Padre, eterno Dios, hoy clamo a ti, Padre mío, con todo mi corazón, pidiéndote, amado Dios, que tú obres en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, Padre mío de la gloria, que tú obres en el corazón de todos los pastores a nivel mundial, Padre mío, eterno Dios, en todo lugar, Padre mío de la gloria, que despiertes, Padre, sus vidas, Padre mío de la gloria, a través de tu Espíritu Samayama, Sojalaya, que despierten, Señor mío, y se den cuenta la necesidad tan grande que hay en las ovejas, Padre, que las ovejas son tuyas, Padre, que tú las has puesto en sus manos, Padre mío de la gloria, y que pedirás cuenta por ellas, Padre mío, de su crecimiento, en su necesidad, Padre mío, que hay ovejas que se han descarriado, Señor, que hay ovejas que son débiles, son Ramaya, Citalaya, Espíritu de Dios, Ramaya, Espíritu de Dios, obra, Padre, Ramaya, Citalaya, Espíritu Santo, allí donde están, Padre. Oh Dios, allí donde se encuentran, Padre. Señor, hay necesidad, Padre. Hay necesidad, Padre, que los pastores que has llamado para tu servicio reconozcan que tú eres el príncipe de los pastores. Aquí dice el Señor, yo he llamado, dice el Señor, y he dado voces, y he dicho: es tiempo de levantarse, es tiempo de resplandecer, es tiempo de llevar vida, es tiempo es tiempo de salir de casa, es tiempo de llevar palabra viva, palabra poderosa, es tiempo, dice el Señor, es tiempo de que abran mi casa, es tiempo de que abran mi casa, dice el Señor. Yo tengo poder para guardarte, yo tengo poder para ampararte, yo tengo poder para guardar a mi pueblo, dice el Señor. Yo tengo poder para guardar a mi iglesia, tengo poder para guardar a mis hijos, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, el temor es y si caigo yo, y si me pasa a mí, pero es tiempo que entiendas esa palabra, dice el Señor. El perfecto amor echa fuera todo temor, así que tú levántate y sal, haz la parte que te corresponde, dice el Señor, y yo haré la mía. Así es, dice el Señor, es tiempo de abrir mi casa, es tiempo
edificarlas, dice el Señor. Es tiempo de darles alimento fresco y verdadero, dice el Señor. Hoy yo te hablo a ti, te digo tú que piensas así, tú que dices que no es el tiempo, no es el tiempo. Yo te digo, hazlo ahora, dice el Señor, o caerás tú, dice el Señor, por cuanto has ignorado mi palabra. Por cuanto la has ignorado, dice el Señor, y has determinado sujetarte al hombre, dice el Señor. Cuando yo conozco tu condición y yo sé cuál es tu necesidad, dice el Señor, y yo sé lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Yo sé lo que está pasando en tu casa, dice el Señor. Sal, dice el Señor, hazlo y búscame verdaderamente, dice el Señor. Hoy yo cambio tu mente, hoy yo cambio tu corazón y te digo, si a mí me place, vivirás. Y si a mí me place, tomaré tu vida, dice el Señor. Pero es tiempo, pueblo mío, es tiempo, pueblo mío, de que salgas, dice el Señor, y te congregues en mi casa, dice el Señor, porque esta es mi voluntad. Oh Padre mío, eterno Dios, obra, Señor, solo tú puedes cambiar los pensamientos, las actitudes, Padre, y en medio de toda esta muerte que estamos viendo, Padre, tú traes vida, tú traes bendición, tú traes salvación, Padre mío de la gloria, aleluya. Y este es el tiempo, Padre, que tú has determinado para que tu pueblo resplandezca, Señor mío, eterno Dios, y tus ojos están puestos en tu casa de oración, las casas que tú has levantado alrededor del mundo, Padre. Ayuda a los pastores, Señor mío, a volverse en ese conocimiento tuyo, Señor, en esa palabra tuya, Padre mío, a obedecerte, Señor, y estar en el Espíritu verdaderamente, Señor, para que ellos puedan ser alentados, Señor, a confiar en ti, a buscarte y a cumplir esa parte que tú has establecido, Padre mío. Bendecimos la vida de tu pueblo, la vida de nuestros hermanos, Señor, y pedimos que esta palabra, oh Dios, haya lugar en el corazón, Señor, y como dice tu palabra, aquel que quiera hacerlo lo hará, y aquel que quiera desechar esta palabra lo hará, Padre mío, mas las consecuencias vendrán en su tiempo, Padre mío de la gloria. En tus manos están, Padre mío de la gloria. Aleluya. Amados hermanos, damos gracias a Dios, creemos esa palabra. Dios le confirmaba a mi esposo una palabra, ¿verdad?, en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación, y le daba esta palabra y le decía que de todo lo que Dios le había dado, desde que comenzó esta situación, todos estaban allí, todos estaban vivos, ¿verdad? Nunca cerramos la iglesia, siempre estuvimos allí, siempre estaremos allí obedeciendo a Dios en todo tiempo. Así que yo te invito a que te metas con el Señor en ayuno y en oración, y Dios te va a llevar a esa realidad que Dios quiere para con tu vida. Dios bendiga a nuestros pastores, ¿verdad?, alrededor del mundo. Dios los bendiga y les dé la sabiduría, la ciencia y la inteligencia para buscarle y para hacer su voluntad. Dios bendiga a los matrimonios y a las familias, ¿verdad?, y a todos nuestros hermanos, así como las personas nuevas que estén mirando. No le tengamos miedo a este virus, no le tengamos miedo a esta muerte, ¿verdad?, porque la muerte puede llegar en un momento cuando no la esperemos. Lo importante es nuestra condición delante de Dios. Eso es lo importante, que estemos bien. Dios les bendiga, sean bendecidos en el nombre de Jesús, y les esperamos, ¿verdad?, si gustan acompañarnos el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Jesucristo Camino de Salvación. Es su casa, casa de Dios. Son bienvenidos. Allí Dios está ministrando de una manera poderosa, maravillosa, ¿verdad? Está sanando, está libertando, está el Señor restaurando, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Y no necesitamos el toque del ser humano, sino ese toque maravilloso de Dios, ¿verdad? Sabemos y creemos que no vivimos por los milagros, ¿verdad? No estamos moviéndonos en los milagros, pero sí en las proezas, maravillas y grandeza de nuestro Dios, y en vidas transformadas a través del Espíritu Santo. Dios te bendiga, y Dios bendiga tu vida y seas tu instrumento para salvación y para bendición de tu iglesia y de tu familia. Dios les bendiga.